Son las 8:23, recibimos ahora presencialmente con las medidas sanitarias requeridas en la sede de RPP al ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Buenos días, señor García Belaúnde. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Mónica. Un placer estar acá. Quisiera comenzar tratando de comprender qué significa eso de ser miembro nato de un partido. Usted, por ejemplo, ¿es miembro nato de Acción Popular? Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Miembro nato, es decir, que nació miembro ya. Bueno, bueno, casi, ¿no? Yo soy miembro de Acción Popular desde que tenía uso de razón. Y yo participé en una campaña cuando tenía 12 años, el año 63, tenía 12 años. Y participé ahí entusiastamente llevando cosas, papeles, ánforas, qué sé yo. Entonces, me considero casi nato, aunque no haya nacido. O sea, la natividad viene por la sangre, digamos. Así es. Así que es una militancia muy vieja. Y yo no era del partido, a los 12 años nadie puede ser de un partido, ¿no? Pero participaba activamente de ese momento, ¿no? Bueno, ahora sabemos que en Perú Libre sí hay miembros natos que quieren expulsar a los que han entrado tardíamente, pese a que la mitad entraron en septiembre para las elecciones. Yo quisiera saber si en Acción Popular, ¿dónde han habido algunas fricciones a lo largo de las décadas entre la bancada y los ejecutivos? Inclusive me parece que algunos miembros quisieron expulsar al propio Fernando Belaúnde, fundador, de manera que antecedentes hay sobre conflictividad interna. Pero algo como esto, en que la bancada oficialista anuncia a través de sus dirigentes, no todos, que no van a votar la confianza al gabinete representado por un miembro de su propio partido, como es Pedro Castillo, ¿tiene antecedentes? Yo creo que sí, pero al final, ¿no? O sea, hay que entender que la gente en el Perú no vota por partidos necesariamente, muy poco porcentaje votan por partidos. La política es en el Perú antropomorfa, ¿no? O sea, vota por personas más que por partidos. ¿La gente ha votado por el lápiz o por el sombrero? Yo diría que por el sombrero más que por el lápiz. Lo que pasa es que los del lápiz se sienten que son dueños del partido y que tienen que gobernar. Y eso no es así. Hay que recordar lo que decía Winston Churchill, que es un gran político británico, que decía, los partidos ayudan a llegar. Don Víctor, Son las 8:35, retomamos nuestra entrevista con el ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, al cual le habíamos preguntado su opinión sobre lo que está pasando en la bancada más grande que hay en el Congreso, un poco más grande que la suya, el doble que la suya en realidad, de Perú Libre. ¿Cómo juzga usted lo que está pasando y cuán inédito es en la historia parlamentaria del Perú? Bueno, yo decía que no es tan inédito. Lo que pasa es que lo inédito es que suceda a los 60 días o 70 días de iniciar un régimen. Eso sí es inédito, ¿no? Que el partido de gobierno rápidamente pierde a su bancada antes de los 100 días. Eso sí es inédito. Claro, en el pasado han habido deserciones, pero siempre ha sido al final del gobierno o terminando el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno al final siempre acaba desgastado, es muy difícil que el partido del gobierno sea reelecto, como partido me refiero, no la persona, y por lo tanto la gente busca acomodarse un poco a otras agrupaciones para poder seguir en la política o seguir en el Congreso cuando se podía hacer. Ahora, yo recordaba a Winston Churchill, que fue un gran político británico, que decía lo siguiente: los partidos sirven para llegar al poder, pero no sirven necesariamente para gobernar. No sirven para gobernar necesariamente. Y ahí está la principal discrepancia entre lo que puede decir Castillo y lo que puede ser Cerrón, porque la respuesta, aunque probablemente podría haber sido más abultada, ha sido: no se puede cambiar las cosas con un tuit. Quiere decir, me puedes decir lo que sea, pero ya estando aquí donde estoy, las cosas tienen otro color, ¿no? Exactamente. O sea, un militante de base que te ayuda a armar mesas o a tener personeros no puede ser ministro de Estado necesariamente. Quizás no, quizás sí, pero en general no. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que estos señores de lápiz creen que han ganado el gobierno, cuando no se dan cuenta de que el que ha ganado es el señor Castillo, puesto por ellos, de acuerdo, pero Castillo ganó. O sea, lo que yo decía, el Perú la gente vota más por las personas que por los símbolos. Y eso es lo que ellos no se han dado cuenta. Ellos creen que, habiendo ganado ellos, el partido de ellos, automáticamente el gobierno es de ellos. Y creo que eso es una concepción totalmente equivocada.
Don Víctor, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo rumbo que ha tomado el gobierno a través de una serie de variantes en el gabinete ministerial, con Mirta Vázquez a la cabeza? ¿Cree usted que tiene el perfil Mirta Vázquez para, diríamos, establecer un puente de comunicación y de una relación mucho más positiva entre Ejecutivo y Legislativo? Usted conoce evidentemente la labor de Mirta Vázquez, ella ha sido presidenta del Congreso de la República. ¿Cuál es su expectativa respecto a ello? Bueno, al lado de Bellido es, es algo que se ha mejorado. El gobierno ha mejorado su imagen y su trato y su acción y sus objetivos, habiendo cambiado pues a un señor Bellido tan estrambótico, por decirlo menos, con una persona mucho más centrada. Ahora, Mirta Vázquez siempre ha defendido al gobierno desde el Congreso, por lo tanto ahora está en el gobierno y por lo tanto no tendría por qué defender el Congreso y por lo tanto podría tener actitudes anticongresales que las tuvo estando desde el Congreso internamente, ¿no? Entonces, pero más bien se entiende que su trabajo también puede ser una bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, ante la posibilidad de que conozca mejor cómo podrían funcionar los dos poderes sin enfrentarse, ¿no? Bueno, esa es una ventaja que tiene, evidentemente. Ella ha estado adentro en el Congreso y sabe perfectamente bien cómo funciona un Congreso. Yo creo que los ministros o los presidentes deberían ser, antes de ministros o presidentes, deberían ser congresistas, porque es una manera de poder entender lo que pasa en el Congreso y cómo se maneja una asamblea donde hay muchos partidos que intervienen, ¿no? Eso lo puede ayudar. Ojalá que así sea, pero... Sí. ¿Y cómo toma usted como excongresista de Acción Popular, miembro de este partido, el hecho de que José Incio sea ministro de la Producción? Hay quienes han solicitado su expulsión del partido porque, bueno, no hizo la consulta del caso, no sometió esta aprobación al partido y evidentemente hay desagrado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que lo están utilizando un poco para neutralizar con esa pretensión, que no sé si lo logren, no creo que lo logren, pero en fin, están utilizando al señor Incio como, digamos, quizás tonto útil para que pueda él dar la imagen de que la bancada puede apoyar al gobierno. Yo creo que la bancada va a actuar de acuerdo a su independencia y a su criterio. Para eso tendría que haber habido previo una conversación, una especie de negociación. ¿Usted cree que la ha habido entre la bancada y el gobierno? Quizás con uno que otra persona sí, pero no creo que con la bancada en su conjunto. Estuvo Carlos Ceballos, el vocero, un día antes de la designación de Mirta Vázquez. ¿Usted cree que ahí se desarrolló esa negociación? Esa visita un día antes es sospechosa, evidentemente, y además el propio Ceballos ha dicho que dijo que él no pedía nada, pero que si le pedían la colaboración sí estaría dispuesto a colaborar. O sea, eso es una manera de... Es decir, es el vocero y no lo representa la bancada, no entiendo. Yo creo que como vocero debió consultar a la bancada antes de ir, ¿no? Una cita con el presidente de la República, una invitación de esa naturaleza, siempre hay que consultarlo con la bancada y ir, no solo. ¿Usted lo hizo cuando hizo esa visita al presidente? Bueno, yo visité a Humala por el tema de la comisión López Meneses, que es diferente, ¿no? Pero también hubo otra visita, me parece que se le reprochó, ¿no? Bueno, en fin. La única visita que se me criticó en su momento es porque visité al señor... a pedido del señor Humala, sí. Porque ¿Pero consultó con la bancada? No, es que no era tema de bancada, era un tema de la comisión López Meneses, era diferente. Era una investigación concreta que no tenía nada que ver pues con decisiones políticas de conjunto. Ahora, ¿no? justamente basándome en su olfato y su experiencia política, quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que es la razón por la que Cerrón pasa al ataque contra Castillo? Hay tres hipótesis que veo que los analistas barajan. Primera, el tema de la Asamblea Constituyente. Segundo, el ministro del Interior, que como sabemos ha sido abogado de Cerrón y que quizá puede salir rápidamente del gabinete. Y tercera razón que algunos piensan es la creación de un partido FENATE de los maestros, que son 15 de la bancada, que tomarían autonomía de Perú Libre. ¿Cuál de estas tres razones le parece la más poderosa?
Yo creo que las tres se juntan. Yo creo que tiene que haber agregaría una más, la electoral, ¿no? Sí. Que vienen las elecciones. Claro, las elecciones regionales Sí. y municipales van a cambiar un poco el escenario, ¿no? Ellos quieren cambiar el escenario y quieren fortalecerse en esas elecciones. Pero yo no sé si con esas actitudes logren ellos fortalecer su posición en las elecciones municipales. No lo creo. Ahora, hay un partido, el partido de gobierno, que tiene una maquinaria y tiene una maquinaria que puede, de alguna manera, cuidar las ánforas y cuidar el voto de ellos. Pero no significa que van a tener todo el respaldo popular, ¿no? Porque hay que recordar que el lápiz ha llegado al poder con 18%, pero en realidad es 11% viéndolo bien. Sí, claro. Si descartamos los nulos y blancos, los votos, y por lo tanto, con 11% del electorado, del respaldo popular, tú no puedes imponer condiciones y tú no puedes querer gobernar todo el gobierno, acaparar todo el gobierno con el 11% sin dejar posibilidades a llamar a otros miembros de otros partidos o de la sociedad misma que puede participar en hacer un gobierno de mayor consenso y participación. Y eso me parece que es un error para ellos, ¿no? ¿Usted cree que todavía la simpatía que puede haber en regiones en relación al gobierno de Pedro Castillo, porque las cifras están ahí, las encuestadoras también lo ponen en evidencia, son solo por él o porque hay algún tipo de trabajo orgánico partidario? No, yo creo que es por él, ¿no? La gente ha votado por él. La palabra de profesor, palabra de maestro es algo que ha calado, y el sombrero también. O sea, la gente ha votado un poco para cambiar las cosas, pensando que el señor Castillo puede hacerlo. No ha votado por un partido. Nadie, o muy poca gente puede haber leído el plan de gobierno del señor Cerrón, ¿no? Ganó sin fraude, Castillo. Bueno, tengo yo las dudas todavía, ¿no? Yo acepto los resultados, pero tengo algunas dudas en algunas mesas, ¿no? Y claro, cuando se gana por tan poco, esas mesas pueden cambiar el resultado. En la anterior elección también se ganó por poco, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por eso que digo, tengo... A veces es una cuestión de orgullo aceptar que las cosas no se han dado... Yo tengo mis dudas. Yo creo que sí han habido irregularidades. Fraude... Irregularidades. Sí. Pero el fraude es un poco diferente. Fraude es una cosa, es una palabra más grande, ¿no? Más gruesa. Don Víctor, con relación a la proyección a las próximas elecciones, su ex compañero de bancada, Johnny Lescano, ha dicho que va a volver a ser candidato presidencial. Usted tuvo en su momento sus diferencias con Lescano cuando estaba en el Congreso de la República. ¿Le parece a usted que sería una decisión oportuna y favorable para el partido Johnny Lescano volver a ser candidato presidencial? Bueno, falta mucho para las elecciones, ¿no? Ella lo dijo, ella se adelantó de ello. 4 años y medio, cualquier cosa puede pasar. Mire, yo entiendo que es su opción y su decisión, pero en el partido las cosas se hacen a través de elecciones internas, ¿no? Y de trabajo interno también. Yo creo que es muy prematuro lanzar hoy día un candidato de Acción Popular para las próximas elecciones, que son en 4 años, ¿no? Tenemos que pensar primero en los previos, ¿no? Que son las municipales y las regionales. Eso para mí es fundamental. El resto todavía está muy lejos. Yo tengo un último tema, porque es algo que usted ha abordado durante mucho tiempo en el Congreso, que es camisea. ¿Qué es lo razonable, qué es lo viable, qué es lo jurídico hacer respecto de esas propuestas? Bueno, acá en esta radio inclusive, el año 2005, es cuestión de ver los archivos, estuvo el señor Paniagua y habló un poco de la renegociación del gas de camisea. Es una vieja discusión que tiene ya más de 15 años, y porque el gas de camisea se ha ido cambiando. Más bien se ha renegociado y se ha cambiado constantemente. Bueno, durante el gobierno de Humala hubo ahí un cambio total, central, ¿no? Sí. Han habido muchos cambios, siempre a favor del concesionario, nunca a favor del Estado. Por lo tanto, me parece importante hacer una renegociación técnica y buscando los intereses del país. Yo creo que sí. ¿Qué se puede renegociar? Todo. Yo creo que muchas cosas, pero por ejemplo... habla de que el lote 88 es solamente para el consumo nacional, digamos, es un consorcio que además tiene... bueno, mire, es un tema... distintas funciones. Es un tema muy complicado. Por ejemplo, se puede renegociar el impuesto a la renta. ¿De dónde se aplica? Porque se aplica en la boca de pozo, se aplica cuando sale, cuando se vence. ¿Dónde aplicas tú el tema de impuesto a la renta? Se puede negociar un poco las regalías, que también no se sabe dónde empiezan a aplicarse.
se puede renegociar el propio precio que se da, el Henry Hub, se puede negociar la distribución, ¿no? La distribución, se puede negociar las ganancias y utilidades que tienen los intermediarios cuando venden el gas fuera, se puede negociar algo que se cambió, que es los 20 años de reserva mínima para exportar gas. Eso se cambió en el Congreso por indicación del gobierno y se quitó la palabra permanente, 20 años permanente. Es decir, esa reserva de 20 años permanente que tiene que tener el Perú para el consumo interno se cambió por simplemente 20 años. Entonces, al final, cuando lleguemos a los 20 años, que va a ser muy pronto, lo que va a pasar es que de repente seguimos exportando y no ve reserva para el mercado nacional. Permítame, por favor, ir brevemente a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos todavía unos minutos nuestra conversación con usted, excongresista Víctor Andrés García Belaunde. Son las 8:51, estamos conversando con el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, y cambiando el tema y saliendo de la política, quiero preguntarle su opinión. ¿Qué cosa pasa con que no se publica el reglamento de la ley del cáncer, que sabemos que es una enfermedad que se ha agravado en su implantación nacional como consecuencia de la concentración en la lucha contra el COVID? Claro, y que hay más de 150.000 personas que están esperando esto, ¿no? Esa ley que la dio el Congreso dio un plazo de 60 días para que se reglamente. Los 60 días han vencido el 10 de octubre. Estamos... o sea, esta semana ha vencido. 15, o sea, han pasado 5 días y aún no está publicada. Yo creo que algo tiene que hacer ahí, por supuesto, el Estado, y hay que recordar que no hay contactos entre salud y el INEI. Es decir, los pacientes de salud no se pueden atender en INEI, porque como el salud no paga al INEI, al Instituto Nacional del Cáncer, pues el INEI no los atiende. A los pacientes de salud. O sea, ahora hablamos mucho de salud, y tenemos ahí una persona también de presidente de salud que no controversial. El señor Carguá Poma. Así es, y sin embargo, el salud no paga sus deudas. Y al no pagar sus deudas, los pacientes de salud, que son millones de peruanos, son 10 millones de peruanos, no pueden atenderse en un hospital público del Estado, ellos siendo parte también del Estado, porque no pagan sus deudas. Y eso hay que arreglarlo rápidamente, porque salud tiene un presupuesto inmensamente grande, es quizás de las empresas del Estado o entidades del Estado que más dinero tienen. Por los aportantes, ¿no? Por los aportantes obligatorios y compulsivos, y sin embargo no los sirven, no les dan todo lo que necesitan. O sea, el tema de salud es muy complicado y ojalá el señor Ceballos pueda hacer algo. Él conoce bien el problema y debería intervenir. No solamente es un tema de COVID en el Perú, sino hay otras enfermedades que están igualmente afectadas y que el Estado no les brinda ningún tipo de atención. Sí. Don Víctor, volviendo a temas congresales y del Ejecutivo, ¿usted está de acuerdo con esta ley aprobada en el Congreso de la República que limite o regula los alcances de la cuestión de confianza que se debe aplicar cuando sí, obviamente sea necesario? Sí, yo creo que sí. La constitución del fujimorismo tiene muchos defectos y fue copiada, a veces mal copiada, de algunas instituciones europeas sin tener en cuenta que el Perú no es un país parlamentarista sino presidencialista. Y por lo tanto, el hecho de la cuestión de confianza es una figura tal como está establecida el día de hoy de la Constitución de Fujimori y por lo tanto tenía algunos defectos y algunas imprecisiones que usó el señor Vizcarra para interpretar una negación fáctica que no existió para cerrar el Congreso. Y hay que recordar que cuando el señor Vizcarra a las 5 de la tarde o 5:20 anunciaba el cierre del Congreso, 12 minutos antes ya el Congreso había aprobado la cuestión de confianza, ya había aceptado, había habido una positiva aceptación. Entonces, con todos esos detalles, pues me parece que para precisar hay que darle un marco diferente y ese marco es la ley que se aprobó, que me parece que tiene que ser aprobada finalmente. Desde el Ejecutivo se establece que como que rompe el equilibrio de poderes. No se rompe ningún equilibrio porque estamos hablando, la vacancia presidencial existe en el Perú desde el año 1839 y diría que hasta antes, inclusive en la Constitución de 1823, algo se decía, tan es así que al señor Ribagüero y Sánchez Boquete se le destituyó. Pero en fin,
esa figura en el Perú que tiene más de... No era presidente de la República, Rivagüero. Bueno, era presidente para unos, ¿no? Bueno, sí, para un... Rivagüero. ¿Ah? Rivagüero, presidente. Sí, bueno, fue presidente 4 meses, 5 meses, ¿no? Bueno, el Congreso lo eligió. Lo que pasa es que en ese momento había un desgobierno en realidad, ¿no? Pero en fin, hablando esto, lo que quiero decir con esto es que esta figura de la vacancia existe desde 1839, o sea, casi 170 años, y nunca se ha empleado en el Perú. 2 veces nada más en casi 200 años, o sea, casi 80, cada 80 años prácticamente se ha empleado, y básicamente con el señor Fujimori y el señor Vizcarra. Entonces esa figura es muy antigua, pero nadie ha recurrido a ella nunca. Nunca, salvo en... ¿No significaba incapacidad mental el siglo XIX? Sí, bueno, pero... Ahora hemos interpretado diferentemente. Bueno, incapacidad mental... Es decir, alguien que tiene un problema psiquiátrico. ¿Qué pasó, por ejemplo, con un presidente de Ecuador, el señor Arosemena, hace muchos años atrás, que era un alcohólico? ¿Qué haces con un presidente alcohólico, por ejemplo? ¿Cómo lo sacas? O sea, es una válvula de escape. La incapacidad moral es una válvula de escape. Es la inconducta de un jefe de Estado, que nada tiene que ver con una cuestión de confianza. El concepto, digamos, queda muy abierto para interpretación. Bueno, pero es que nunca se interpretó, nunca se usó. Se ha usado solamente con el tema de Vizcarra de una manera dirigida, política. Pero con Fujimori, bueno, no hubo alternativa porque se había fugado. Claro, ese era un hecho claro y evidente, ¿no? Viéndolo bien, en 200 años la única vez que la han usado de manera directa ha sido con Vizcarra. Entonces, no es una figura mala, es una válvula de escape que es ante una crisis de inconducta del presidente. Pero también es una espada de Damocles para situaciones de... Bueno, yo creo que hay que regular un poco la manera de hacerlo, que no sea tan rápida, que no sea tan express, darle un tratamiento parecido a otro tipo de... Un obstáculo mayor. Exactamente, como si fuese con otros lo que pasa es que en el Perú, al crear el Congreso unicameral, has acortado todo. Antes eran 2 cámaras que revisaban todo, ahora es una sola. Ese es el problema también. Claro. Yo quisiera preguntar, porque el tiempo nos vence, usted es muy crítico y lo ha mostrado acá, si hay fuerzas políticas diferentes, instituciones, etcétera. ¿Qué autocrítica haría usted sobre el desempeño de su bancada y eventualmente el suyo personal como político, en vista de que hay una opinión pública severa y crítica sobre el desempeño de ese Congreso y la manera como nuestros políticos se han comportado durante la pandemia? ¿Qué autocrítica ha hecho usted durante los meses en que se ha visto alejado del Parlamento? Constantemente, Fernando, constantemente hago autocríticas, constantemente. Pero compártalas, pues compártalas. Bueno, van a tener que invitarme especialmente y hablar acá 1 hora. Pero aprovecha, haga un resumen. No, yo creo nos ha faltado comunicación, nos ha faltado comprensión, nos ha faltado paciencia, nos ha faltado algunas veces preparación también, o nos ha faltado un espíritu de patriotismo, ¿no? También para poder asumir las cosas con mayor destreza y mayor madurez y mayor altura. Yo creo que son defectos que tenemos muchos, y todos, y yo me incluyo entre ellos, pero son defectos colectivos muchas veces, y resultado de asambleas donde hay mucha participación y no hay mayorías. Entonces, al no haber mayorías, es mucho más complicado llegar a acuerdos que puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Bueno, tomamos nota entonces de esa autocrítica de, según usted, nos ha faltado. Muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones, y que tenga usted un buen fin de semana, señor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias, Carlos, nos vamos a la pausa de la hora con los titulares y retomamos ampliación de noticias.